Estamos hablando de la Reforma Protestante del siglo XVI y cada domingo tendremos la oportunidad de conocer en orden las 5 solas y a qué se refiere cada una de estas expresiones. Que nosotros oímos hablar de las 5 solas, allá las tenemos, ¿no? Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Pero es importante que nosotros tengamos claridad sobre esto, porque esos son los pilares de nuestra fe. El domingo pasado escuchamos una breve historia acerca de la Reforma y yo quiero agregar algunos otros detalles que contribuyeron y dieron origen a la Reforma Protestante. También conoceremos el contexto de cada una de las 5 solas. Hoy estudiaremos el contexto de la primera, sola Escritura. ¿Y qué es lo que se quiere decir con esto? Tengo el mensaje para hoy, tiene 2 divisiones, 2 puntos mayores. Y el primero es el oscurantismo y el segundo, Martín Lutero. Entonces vamos a hablar del oscurantismo un poco, que de pronto esto también pueda ser no muy conocido por algunos hermanos. El motivo por el cual fue necesaria la reforma en el siglo XVI es que el mundo entró en un terrible oscurantismo. La gente quedó en total oscuridad espiritual debido a que el Papa de ese tiempo prohibió estrictamente la lectura de la Biblia. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia es, como dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero le quitaron a la gente la lámpara, la luz que iluminaba su camino, así que el pueblo quedó en total oscuridad espiritual. Entonces, hermanos, la Iglesia Católica se corrompió en todo sentido. Cada papa se inventaba una doctrina falsa para echar por tierra el mensaje de la palabra de Dios, porque el propósito era ese, ¿no? El propósito es que nadie tenga en su mano la Biblia para que nadie pueda refutar, nadie pueda leer, nadie pueda ver si lo que se le está enseñando es la verdad o no. Entonces por eso les quitaron la Biblia y les prohibieron. Y a cualquiera que encontraran leyendo la Biblia, lo llevaban a la cárcel, lo azotaban y hasta podían matarlo. Pero la Biblia nos muestra que todo lo que estaba ocurriendo era el cumplimiento de las profecías que los apóstoles habían anunciado, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos que los apóstoles profetizaron. Ellos también eran profetas, tuvieron su tiempo, su momento de profetizar. Vamos a mirar, hermanos, lo que ya ustedes leyeron y un poco más en 2 de Pedro, en el capítulo 1, los versículos 19 al 21, y luego continuamos con el capítulo 2, los versículos 1 al 3, o sea, allí seguido. Perdón, 2 de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Ubiquémonos ahí. Y en el versículo 19. Segunda de Pedro 1, 19. Entonces la palabra de Dios nos confirma que todo esto que estaba ocurriendo y que la Iglesia Católica estaba haciendo, los papas, todo lo que ellos estaban haciendo era el cumplimiento de lo que el apóstol Pedro proféticamente había dicho. Veamos. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como Satanás sabía
que la Biblia es la luz que ilumina el camino de los pecadores y es la luz que puede traerlos en arrepentimiento a Cristo. Entonces, por eso usó a estas personas para que ellos se apoderaran, se ubicaran en el poder eclesiástico y manipularan de esa manera a todo el pueblo para tenerlos totalmente en la ignorancia y en la oscuridad. Pero mire que Pedro está diciendo aquí, dice, es la palabra profética más segura, es la Biblia, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, ellos decían que solo los papas podían y los sacerdotes los más de arriba podían interpretar la palabra de Dios. Ellos acapararon la palabra y solo ellos podían dar la interpretación de la palabra de Dios, pero aquí nos dice la misma palabra que no es de interpretación privada, o sea, no es para que una persona, algunas personas especiales, los ungidos, ¿no?, sean los que interpreten la Biblia y le digan al pueblo qué es lo que la Biblia dice. No, así, no es así. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Seguimos en el capítulo 2, leemos los 3 primeros versículos que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, que era lo que estaban haciendo los papas, introduciendo encubiertamente herejías destructoras, porque cada una de esas doctrinas que ellos metían ahí para que la gente las creyera, era algo destructivo, herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hermanos, veamos, nosotros eso lo estamos viendo hoy. El camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, harán mercadería de vosotros, como lo vamos a ver ahorita más adelante. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, el propósito es estafar a la gente. El propósito es engañar a la gente. Y para eso se les quitó la Biblia, para que ellos quedaran totalmente en la oscuridad. Pero hermanos queridos, esto también nos ayuda a nosotros a tener en cuenta que hoy, que estos grandes hombres, con su propia vida, con su propia sangre, defendieron y lucharon para volver a colocar la Biblia en las manos del pueblo. Hoy muchos hogares tienen la Biblia y no la leen. Hoy muchas personas tienen la Biblia y no la leen. Entonces, hermanos, pues por una parte está el engaño de Satanás, pero por otra parte está la negligencia y el pecado de las personas. O sea que por eso ve que el apóstol Santiago dijo por allá, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea que estamos cometiendo grave pecado. Tenemos en nuestra mano la Biblia muchas veces y no la conocemos. Hablamos de sofonías y preguntamos qué es eso, con qué se come. No conocemos los profetas del Antiguo Testamento y muchas partes del Nuevo Testamento. Un grave pecado, hermanos. Entonces, dice, cuando leemos la historia del catolicismo romano,
vemos cómo esta profecía se estaba cumpliendo en ese tiempo al pie de la letra. O sea, lo que Pedro había dicho estaba cumpliéndose ahí. Se estaban introduciendo herejías destructoras, falsas doctrinas, engaños, estafas y todas esas cosas en la fe de la gente. En el siglo III, bajo el liderazgo de Constantino, un famoso emperador romano, se formó el catolicismo, el cual creció y se extendió por el mundo, y de la misma manera creció la ignorancia bíblica, porque la gente, al no tener en su mano la Biblia, no podían refutar los engaños del Papa y se veían obligados a creer todo lo que el Papa de turno se le ocurría. Ocurrencias pecaminosas. Y el pueblo estaba sumido en la más densa oscuridad espiritual. Y cada papa que llegaba al trono introducía una nueva y falsa doctrina, lo cual le permitía mantener al pueblo sometido en la ignorancia y en la obediencia ciega al papa de turno. Hermano, esto que estamos diciendo acá no es un hablar mal de ellos. No es una crítica, no es un ataque, es algo que está en la historia del cristianismo. Como les he dicho, hermanos, es cuestión de que nosotros entremos allí en el internet, por YouTube, por alguna parte, y busquemos historia del cristianismo, busquemos historia de la iglesia. Todo eso está escrito aquí, o sea, aquí solamente estamos diciendo algunas cositas, pero cuando nosotros entramos y empezamos a ver las atrocidades que fueron cometidas, verdaderamente, hermanos, nosotros quedamos sin palabras allí. Esa fue la época del oscurantismo, la cual duró unos 1000 a 1200 años aproximadamente. ¿Ustedes se imaginan? ¿Se imaginan 1000 o 1200 años el pueblo en la oscuridad? ¿Cuántas cosas hicieron con ellos? ¿Cuántos engaños, cuántas estafas? Ahí fue cuando la Iglesia Católica se enriqueció, porque ¿cómo se dice? A la gente le decían, manipulaban a la gente diciéndole que si no hacía lo que el Papa les decía, le podía confiscar sus fincas, sus propiedades, y así lo hicieron, y la Iglesia Católica se enriqueció. Por eso hoy en día, hermanos, el estado más rico del mundo es el Vaticano. La silla del Papa de oro, todo, la cama, todo, hermano. Eso no es hablar de ello, ni rajar, ni decir. Es contar lo que la historia dice y lo que en la Biblia está profetizado, para que nosotros también nos demos cuenta, hermanos, y veamos que la verdad únicamente está en la Biblia. La verdad está únicamente en la Biblia, y que por eso nosotros debemos tener compasión con los que están todavía en la ignorancia y en la oscuridad. Tenemos una hermanita por allá por Neiva, que hace días no se conecta con nosotros, y esa hermanita lucha con sus hijas, porque ella hace harto tiempo, hace cuánto, a ver, casi 20 años, como 20 años que ella tuvo el encuentro personal con Cristo. Ella fue salva, es una mujer cristiana, muy estudiosa de la palabra de Dios, y ella ha llevado sus hijas, las ha traído a la iglesia, hemos ido a hacerles culto en la casa, estudios bíblicos, todas las cosas. Y esa muchacha en la Iglesia Católica, y esa muchacha bautizando a sus hijos, y esa muchacha haciendo la primera comunión de sus hijos, y esa muchacha metida allá, hasta que un día la hermana me llamó y me dijo: pastor, yo no sé qué voy a hacer. Dije: pues tiene que predicarle la palabra de Dios, y tiene que mostrarles la mentira de lo que ellas están creyendo. Entonces, hermanos, eso es una cosa muy terrible. Bueno, entonces en el siglo XVI, el Papa León X era el Papa de turno de la Iglesia Católica,
Este era un hombre ambicioso. Oiga pues lo que dice la historia del Papa León X. León X. Era un hombre ambicioso, orgulloso y con ínfulas de grandeza. Tenía una corte muy lujosa en su palacio y su ambición era terminar la Basílica de San Pedro, que estaba en construcción, la cual era una obra demasiado grande, pero él quería pasar a la historia como el más grande de todos. Para terminar esta obra se necesitaba muchísimo dinero, pero esto para él no fue ningún problema. Para él esto no fue ningún problema porque él gozaba de una sagacidad impresionante e infernal y rápidamente encontró la fórmula para recaudar dinero. Se inventó la venta de indulgencias plenarias para el perdón de los pecados. Este diabólico invento consistía en vender indulgencias a la gente, las cuales garantizaban el perdón de cada pecado cometido, tanto los pecados de las personas vivas como los pecados de las personas ya muertas, de modo que la gente no necesitaba arrepentirse, sino salir pronto a comprar la indulgencia firmada por el Papa para que sus pecados quedaran perdonados. Así que León X puso en marcha su diabólico plan y nombró unos monjes que fueran por todas partes ofreciendo el perdón y la bondad del Papa a través de las indulgencias, y la gente ignorante acudía masivamente a llevar su dinero para que le fueran perdonados sus pecados. Uno de estos era el monje dominico John Texel. Este quedó en la historia como uno de los más grandes engañadores horribles. John Texel, este era un hombre sin escrúpulos. Era tan malo y cínico que utilizaba cualquier método para hacer que la gente comprara sus indulgencias. Él llevaba consigo un cofre de lámina que sonaba bastante duro y le aseguraba a la gente que cuando la moneda cae en el fondo del cofre, un alma sale del purgatorio y entra derechito al cielo. ¿Ya no te das cuenta, hermano? Y la gente creía todo eso. Y la gente creía todo eso lo tragaba. Este hombre era tan malo y sin ningún temor de Dios que le puso precio a cada pecado cometido y empezó a vender indulgencias con diferentes precios y decía: las indulgencias por adulterio le cuestan 6 chelines. Era la moneda. Las indulgencias por adulterio le cuestan 6 chelines. Las indulgencias por asesinato, para que sea perdonado en el cielo, le cuestan 8 chelines. Porque ese ya era un pecado más grande, ¿cierto? Pero si usted se había robado una gallina, debía pagar 3 chelines. De este modo, clasificó los pecados y puso tarifas por cada pecado cometido, y sobre este abuso vendía también indulgencias por los pecados que las personas pudieran cometer en el futuro. ¿Cómo la ve? Entonces las personas compraban su indulgencia para hacer y deshacer, porque ya los pecados estaban perdonados y perdonados por el Papa, ¿cierto? Y vendía indulgencias para perdonar los pecados de los muertos. Para perdonar los pecados de los muertos. O sea, todos los que murieron y hicieron y deshicieron, que ya no se pueden arrepentir ni comprar ellos la indulgencia. El familiar, el hijo, el tío, el sobrino compraba una indulgencia para que le fueran perdonados los pecados a ese que estaba ya en el purgatorio. Hizo una gran lista de pecados
con su precio y la clavó en la pared y la pegó en el tronco de los árboles y en las ramas para llamar la atención de todos los que pasaban por allí, para que la gente pudiera ver y supiera cuánto tenía que pagar por cada pecado cometido. Bueno, hasta ahí, hermanos, lo que tiene alguito, ¿no? De lo mucho, de lo que tiene que ver con el oscurantismo. Esa era la situación que operó, hermanos, desde que el catolicismo rumano se fortaleció, que comenzó con Constantino en el siglo III, en el año 350 más o menos, y continuó hasta el siglo XVI. ¿Cómo les parece, hermano? Que fue cuando apareció este hombre. Eso fue una cosa horrible. Martín Lutero. Pero Dios estaba levantando un hombre lleno del Espíritu Santo que combatiría todos los abusos del Papa, de la Iglesia Católica y de los vendedores de indulgencias. Un monje católico alemán llamado Martín Lutero, en ese mismo tiempo había tenido un encuentro personal con Cristo mediante el estudio profundo de la Biblia. Este monje había nacido de nuevo y desde el momento que el Señor entró en su corazón, Martín Lutero se dedicó a combatir todas las doctrinas falsas del catolicismo romano, sacando a la luz la verdad de Dios para que la gente no continuara siendo engañada. Entonces este es el hombre, hermanos, que utilizó Dios. Dios utilizó muchos otros hombres, otros reformadores habían venido antes y fueron quemados vivos por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quemó vivos a muchos de estos hombres que se atrevieron, pero ellos llenos del Espíritu Santo, ellos se atrevieron a predicar la palabra de Dios y la Iglesia comenzó a perseguirlos y los quemó vivos a muchos de ellos. Bueno, llegó el momento cuando Martín escuchó a Juan Texel afirmando que cuando la moneda toca el fondo del cofre, un alma sale del purgatorio y entra derechito al cielo. Martín Lutero no lo pudo soportar, porque era un hombre que había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que estaba creciendo en santidad, en obediencia. Estaba creciendo en obediencia a la palabra del Señor. Y él todavía creía que el Papa era un hombre bueno. Él todavía creía que eran algunos que estaban por allí haciendo cosas malas. Y entonces él comenzó a luchar para combatir todas estas cosas tan horribles que estaban presentando. Cuando él escuchó a Juan Texel, este monje malvado, diciendo esas cosas de que cuando la moneda cae en el fondo del cofre, un alma sale del purgatorio y entra derechito al cielo, eso no lo pudo soportar. O sea, él había venido en batalla tremenda contra otras declaraciones del Papa, contra otras doctrinas falsas, pero esto no lo pudo soportar Martín Lutero. E inmediatamente se fue a la puerta del templo de la ciudad de Wittenberg y clavó 95 tesis, invitando a las autoridades eclesiásticas a debatir esas falsas doctrinas con la palabra de Dios, con el fin de corregir semejantes abusos y frenar el engaño. Pero la respuesta que llegó desde lo alto, desde el Papa y de todos los cardenales y obispos y toda esta gente, la respuesta que recibió es que fue llevado a comparecer ante el rey Carlos V y ante todas las autoridades superiores del catolicismo romano. Allí
Martín Lutero tenía que retractarse de todos sus escritos y sus declaraciones teológicas. Pero Martín, lleno del Espíritu Santo, respondió, escuchemos, para que veamos, hermanos, lo que es la fuerza oscura del mal, de la maldad y el engaño, y lo que es la fuerza poderosa de Dios también, en un hombre que se presenta ante Dios y que quiere servirle a Dios y que quiere verdaderamente obedecer la palabra y vivir en santidad para Dios. Hermano, están las dos fuerzas. Las dos fuerzas. El diablo está haciendo todo lo que él puede hacer y está, por eso el Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Pero no es el príncipe de todos nosotros, el príncipe de este mundo de maldad. O sea, todos los que están en la ignorancia, en la desobediencia, en la idolatría, en haciendo su vida, con su vida todo lo que ellos quieren. A ese mundo se refirió el Señor Jesucristo y dijo que Satanás es el príncipe de ese mundo. Ya nosotros no estamos bajo ese príncipe. Ya el Señor nos rescató y ya nosotros estamos bajo el príncipe de príncipes, ¿cierto? Estamos bajo ¿cómo es? Bajo el Todopoderoso, estamos siguiéndolo a Él, obedeciéndole a Él, amándolo a Él. Pero es necesario que nosotros conozcamos estas cosas. Es necesario que conozcamos estas cosas, hermanos queridos, porque muchas veces al ignorarlas, cualquiera dice, por ejemplo, ustedes han visto, hermanos, que a veces se presenta, bueno, como en las familias hay católicos y cristianos, ¿cierto? Entonces se murió fulano de tal. Y la familia, que es mayormente católica, bueno, vamos a la misa. Y el que es cristiano no entra a la iglesia católica. El que es cristiano no entra, hermano, porque entrar allí es entrar a la sinagoga de Satanás. Y se queda fuera uno por respeto, uno va a acompañar a las personas para que no hablen, para que no digan, para que tal cosa. Pero uno ve, cuando ya uno entiende lo que es la misa, hermanos. Mire, una vez el pastor Sugel Michelén predicando, él dijo en una de sus predicaciones, él dijo, la misa es una blasfemia contra Dios. Él dijo así, y está allí, todos los sermones de Sugel Michelén están grabados allá, ahí están. Y un señor por allá en otra parte del mundo, en otro país, estaba haciendo curso para sacerdote. Iba a entrar pues ya para ser cura. Y escuchó eso, o sea, a él le gustaba escuchar a Sugel Michelén. Y entonces escuchó que Sugel Michelén dijo eso. La misa es una blasfemia contra el Señor Jesucristo. Y ahí mismo lo llamó. Y le dijo, usted dijo que la misa era una blasfemia, usted me tiene que explicar eso. Le dijo, con mucho gusto. Pero está al otro lado del mundo, véngase, yo aquí lo atiendo. No, es la verdad. Y el hombre se vino y se encontraron. Y empezó el pastor Sugel a explicarle las cosas con la Biblia, a mostrarle todo lo que la palabra de Dios dice. Y no había terminado Sugel Michelén cuando el hombre dijo, no tengo nada que decir. Tienes toda la razón. Hermano, la palabra de Dios desarma a cualquiera. La palabra de Dios es la verdad. Y entonces Martín Lutero, él tenía que, pónganle cuidado, él había escrito muchos libros explicando, aclarando, batallando contra todas esas mentiras, contra todas esas falsas doctrinas, esas herejías. Y él lo había escrito todo y el Papa lo mandó llamar. Nada de debatir nada, lo mandó llamar para que compareciera ante las autoridades superiores y allí estaba el rey Carlos V y todas las autoridades superiores del catolicismo romano. Allí Martín tenía que retractarse. ¿Saben qué es eso? Retractarse. Es decir, no, yo no dije eso, yo boto eso a la basura, yo eso, saco mis palabras de mi boca, eso yo no lo dije ni lo creo. Eso es retractarse.
Martín tenía que retractarse de todos sus escritos y sus declaraciones teológicas, pero Martín, lleno del Espíritu Santo, respondió, escuchen hermanos, lo que responde una persona llena del Espíritu Santo, ante las autoridades más diabólicas de este mundo, ante los que habían quemado vivos a muchos de esos apóstoles del pasado que se habían atrevido a predicar la verdad y que los habían quemado vivos. Ante ellos estaba Martín Lutero. Y ante ellos Martín respondió de la siguiente manera, lleno del Espíritu Santo. Él respondió, mi alma está ligada a la bendita palabra de Dios. Por tanto, no puedo retractarme de ella. Él es Dios y su palabra es perfecta. Que Dios me ayude. Hermanos queridos, eso es tremendo, ¿no? Eso es tremendo cuando uno ve una persona en esa condición. Por eso es que hablamos de este hombre. No es que adoremos a Martín Lutero. No es que adoremos a Juan Calvino. No, estos fueron hombres como nosotros, pero hombres que verdaderamente se pusieron en las manos del Señor para defender la verdad de Dios. Así los mataran, así los quemaran vivos. Afortunadamente a Martín no lo mataron ni lo quemaron vivo. Pero eso dijo él, mi alma está ligada a la bendita palabra de Dios. Mi alma está ligada a la bendita palabra de Dios. Por tanto, no puedo retractarme de ella. Él es Dios y su palabra es perfecta. Que Dios me ayude. Ay, hermanos queridos, cuando uno lee esta historia, cuando uno ve a estos hombres tan grandes, tan hermosos, verdaderamente uno se llena también de valor, de gozo y entusiasmo. ¿Cierto que sí, hermanos? Bueno, y fue allí donde nació el concepto de sola escritura. Ahí nació el tema que nos ocupa hoy, sola escritura. ¿Por qué? Porque el Papa había quitado de las manos del pueblo la Biblia y había introducido sus enseñanzas falsas y entonces eso lo daban como enseñanza de palabra de Dios, lo daban ellos. Y entonces eso de vender indulgencias para perdonarle los pecados aún a los muertos y que todo, yo no sé si algunos de ustedes han leído la Biblia católica, no sé si, yo creo que algunos han leído la Biblia católica. En la Biblia católica tiene 7 libros que no son inspirados por Dios. Se llaman los apócrifos. Y hay un libro que no recuerdo en cuál de ellos es, creo que en Tobías, donde se reza por los muertos. Se hacen oraciones por los muertos. Y yo tuve una experiencia en Cajamarca cuando estaba pastoreando la iglesia allí. Había un hermanito que era muy consagrado en la iglesia, pero su mamá era católica. Y entonces él me dijo, pastor, yo lo invito para que vaya a hablar con mi mamá. Mi mamá es una mujer muy piadosa, muy querida, muy creyente, pero es católica y nadie puede, hasta ahora ha podido ayudarle a entender. Y entonces pues yo fui a hablar con la hermana y ella me sacó eso. Comenzamos a estudiar la Biblia y me dice, pastor, ella me hizo la pregunta, pastor, ¿se puede hacer oraciones por los muertos? Le dije, no, eso no se puede hacer. Eso es contrario a la palabra de Dios. Dijo, no, señor, en la Biblia está escrito. Y ahí mismo me sacó el libro. Ahí mismo me mostró la Biblia católica y me dijo, vea, pastor, aquí está. Ahí dice. Le dije, hermanita, con todo respeto, ese libro y 6 libros más de esos no son inspirados por Dios. Y esa mujer dijo, ¿cómo va a decir? No puede ser, eso no es así, es que ustedes los evangélicos. Le dije, no, mi querida, no es eso. Usted se irá a convencer. Bueno, establecimos una amistad porque la señora era muy decente y yo también. Entonces establecimos una amistad y comenzamos con esa amistad a visitarla más, y a visitarla. Y esta señora muy querida me recibía en su casa.
Bueno, hermanos, cuando yo tuve que salir de la iglesia de Cajamarca, pues por la cuestión de la operación del corazón, y que llegué acá a Bogotá y después de haber sido operado, yo regresé a la iglesia de Cajamarca a visitar, y esa hermana se había convertido, hermanos queridos. ¿Cómo les parece? Se había convertido. Esa mujer es porque estudiaba mucho la Biblia. Y el Señor le ayudó a entender que esos libros no son inspirados por Dios y que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Los libros inspirados por el Espíritu Santo, que son, ¿cuántos? 66. Bueno, entonces, hermanos, eso pasó, eso les cuento. Y por eso allí con esta experiencia de Martín Lutero, allí nació la expresión sola escritura. Nada más, nada de cuentos, nada de doctrina falsa, nada que lo dijo el Papa y así lo haya dicho el pastor. Hermano, hay muchas veces que los pastores también dicen cosas, ¿cierto? Hay pastores que dicen cosas y la gente le cree eso. No, hermano, no crean lo que el pastor dice. Crean si él está hablando fielmente por la palabra de Dios. Si él habla fielmente con la palabra de Dios en sus manos, créanlo. De lo contrario, no. Hagamos como los bereanos, ellos se fueron a la casa a escudriñar las escrituras para ver si estas cosas que Pablo estaba predicando eran así. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, fue allí donde nació el concepto de sola escritura. Ahora veamos la declaración del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 1, 16 y 17. Hermanos, ustedes saben que el libro de Romanos fue donde se convirtió el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo, Saulo de Tarso, luchando con ese problema tan tremendo que él tenía. Y entonces allí, inspirado por el Espíritu Santo, y esto le sirvió también a Martín Lutero, esa misma parte. Dice Romanos 1, 16, 17, dice así: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pasamos al 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces Martín Lutero dijo, ¿cómo así? ¿Solamente creer? Solamente creer, porque él creía, él se flagelaba, él se azotaba, él hacía ayunos, él casi no comía, casi no dormía, porque cuenta la historia que en el alma de Martín Lutero había un vacío profundo y él clamaba a Dios en medio de su ignorancia y le decía, Señor, ¿qué necesito hacer para ser salvo? Eso es algo que nació en el corazón, en el alma de Martín Lutero. Y él luchó y buscó en la palabra hasta que encontró esa escritura, hermanos. El justo por la fe vivirá. Y los papas le habían enseñado que no, que tenía que ir a Roma, que tenía que subir de rodillas por las escalinatas de San no sé quién, y una cantidad de cosas que ellos inventaron y botaron la Biblia, la hicieron a un lado. Entonces, hermanos queridos, allí Martín Lutero verdaderamente tuvo ese encuentro personal con el Señor. Y en 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto en su fe, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitamos sino la escritura, hermano. No necesitamos cuentos baratos. No necesitamos doctrinas baratas ni doctrinas diabólicas. No necesitamos nada. Solo la escritura. Entonces de allí, hermanos, ese es el contexto, aunque un poquito largo, pero ese es el contexto de la expresión sola escritura.
Sola escritura. Hermano, usted no necesita nada más. Mire, por allí, por Bosa. Una hermanita me llamó, la hermana pues de la iglesia, pero pues no puede venir muchas veces y tal cosa, pero ella creyó con el corazón y todo, y pasaron por ahí de una iglesia cristiana repartiendo un librito y dice devocional diario. Y entonces ella cogió, era regalado, y entonces ella cogió el librito y se puso a leerlo y dijo, este librito está bueno porque está lleno de citas bíblicas, de pasajes bíblicos, y me llamó, pastor, por aquí pasaron repartiendo un librito que se llama Mi Devocional Diario, ¿será bueno leerlo? Le dije, bótelo y lea la Biblia. ¿Saben por qué, hermanos? Devocional diario no, porque tiene el versículo y luego la explicación de un señor que no sabemos quién es, y él explica lo que a él le parece que dice el versículo. Entonces usted va a creer lo que dijo ese señor y no lo que dice la Biblia. Si ven, hermanos, cómo es el engaño de Satanás, no lea sino la Biblia. Leamos nomás la Biblia y pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente para que nosotros entendamos la palabra de Dios. Pero solo escritura, solo palabra de Dios, hermanos queridos. No leamos ni nos llenemos de ninguna otra cosa. Hoy, como en el tiempo del oscurantismo, las iglesias cristianas necesitan predicar sola escritura. Hermanos, porque están tan perdidos y extraviados muchos de ellos, extraviados de la palabra pura de Dios, que han vuelto a la mercadería descarada de almas. ¿No es así, hermanos? Traiga dinero y aquí vamos a orar por esa petición que usted tiene, ¿cierto? Hoy se le está poniendo precio también a las oraciones. Yo recuerdo, hermano, y la gente va cogiendo eso. Vea, al principio, cuando yo comencé aquí la iglesia, pasó una señora por ahí. Pues entre tantas otras cosas que tengo para contarles, pasó una señora por ahí. Sí, la verdad. Y entonces pasó una señora por ahí y echó en el plato de las ofrendas, pues yo no me di cuenta. Echó en el plato de la ofrenda, echó la ofrenda. Pero la ofrenda, un billete, yo no sé si de 5, de cuánto era. Y el billete de 5 venía pegado con otro papelito. Y en el papelito decía, pastor, oren por mí. Aquí le dejo esta ofrenda para que oren por mí. Y la uno da tristeza, hermano. ¿Cómo la gente cree esas cosas? ¿Cómo las iglesias cristianas han vuelto a la misma mercadería de almas, al mismo engaño? Eso no se puede, hermanos. Ese es un engaño. La palabra de Dios es gratuita. La palabra de Dios está para todo el mundo y nadie tiene que pagar nada. Si usted trae una ofrenda, si usted trae sus diezmos, los trae porque le salen de su corazón. Pero hay pastores que enseñan que si usted no diezma se condena. ¿Cierto que sí? Que si usted no diezma se condena. No, hermano, el diezmo usted lo puede dar. La ofrenda usted le puede dar si sale de su corazón. Si no sale de su corazón, el Señor Jesucristo dijo, cuando traigas tu ofrenda ante el altar y allí te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti, deje la ofrenda ahí, hermano, no la lleve, déjela ahí y vaya y reconcíliese con su hermano, ¿cierto? Y cuando se haya reconciliado con su hermano, venga y ofrezca su ofrenda. Eso quiere decir, hermanos, lo que el Señor aprecia es un corazón contrito y humillado. Amén. Eso es lo que el Señor aprecia, las ofrendas también, pero no creamos que vamos a comprar a Dios con nuestras ofrendas. No, ofrendemos con amor. Y eso es cosa de cada uno, hermano. Usted ofrenda, como dice el apóstol Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces la palabra de Dios hay que interpretarla como ella está escrita. Bueno, entonces las iglesias cristianas, muchas de las iglesias cristianas de hoy, necesitan predicar sola escritura.
porque están tan perdidos y extraviados de la palabra pura que han vuelto a la mercadería descarada de almas, a pesar de tener en sus manos la bendita palabra de Dios. Eso es lo más grave, que en el tiempo de los curativos la gente no tenía en su mano la Biblia. Entonces, bueno, los engañaron porque no tenían en su mano la Biblia, pero hoy tenemos la Biblia. Hermanos, si nosotros, mire, Paul Washer sabe que predicó, sabe que dijo una vez en su predicación, Paul Washer, que usted lo conoce. Él dijo, yo antes sufría mucho por esas personas que están en tumultos grandes, escuchando a esos profetas falsos, y mi corazón me dolía de ver tanto engaño, que esos profetas falsos y tanta gente que los está siguiendo. Hasta que llegó un momento cuando yo entendí, dijo Paul Washer. Dijo, llegó un momento cuando yo entendí, no, esas personas que siguen a los profetas falsos es porque les gusta que le digan mentiras, es porque ellos están buscando lo mismo que el profeta falso. Hermano, y esa es la verdad, esa es la verdad. Los que quieren escuchar la palabra de Dios no están allá. Los que quieren escuchar la palabra de Dios vienen buscando el alimento de la palabra del Señor. La palabra pura, sola escritura. Amén. Sola escritura, hermanos queridos. Bueno, por tanto el apóstol Pablo le pide de todo corazón a su amado Timoteo en 2 Timoteo 4, 1 al 4, y le dice de la siguiente manera. Segunda Timoteo 4, 1 al 4. Y le dice de la siguiente manera. Te encarezco delante, oiga la palabra que utiliza, te encarezco. Cuando a uno le encarecen una cosa, uno entiende que es una cosa muy importante, ¿cierto? Muy delicada, muy importante, de mucha responsabilidad. Y Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y escuchen, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Eso es lo que hace toda esa gente que llena los estadios, que llena esos lugares. Ellos quieren escuchar eso. Ellos buscan las mentiras del profeta falso. Ellos buscan que le endulcen el oído. Y entonces Paul Washer dijo, no, yo no voy a seguir sintiendo ese dolor en mi corazón. No, porque lo que esas personas están buscando no es que están siendo engañados así tristemente, sino que ellos quieren ser engañados. Ellos quieren ser engañados. Así que hoy, hermanos, como en aquellos tiempos, necesitamos enseñar sola escritura. No necesitamos papas, ni tradiciones, ni palabra humana de maestros, porque la palabra de Dios es completa y perfecta. Los reformadores tuvieron que enfrentarse a esta clase de abusos, y la Iglesia Católica sigue sosteniendo que la Biblia no es suficiente. Porque la Iglesia Católica dice la Biblia más la palabra del Papa. La Biblia más la tradición. Y así no hay también una iglesia que se llama cristiana. No tenemos a los adventistas. La Biblia más los escritos de Elena de White, ¿cierto? No tenemos a los mormones. El Nuevo Testamento más el libro de Mormón. No tenemos a los testigos de Jehová. Ahí tenemos la Biblia más los escritos de Carlos Russell y de toda esa gente, ¿cierto? La perla de gran precio y no sé cuántas cosas. Hermanos, esas son las sectas. Una congregación que utilice la Biblia más otra cosa es una secta. Salga corriendo de ahí. Es la Biblia sola. Sola escritura, hermanos queridos. Sola escritura.
entonces allí nosotros debemos de pararnos firmes y alimentarnos bien alimentados de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. Amén.